Bien, el día de hoy en Historia vamos a revisar los elementos culturales africanos que se integraron al mundo latinoamericano. Vamos a revisar qué de esto africano se integró propiamente a nuestra cultura. ¿Qué creen que fue el inconveniente con las culturas africanas? ¿Cómo lo planteo? Por ejemplo, si vemos, hay muchas cosas que se han mantenido del pensamiento indígena. Fiestas, lenguaje, el idioma. ¿Por qué los africanos perdieron su idioma? Perdieron algunas de sus consideraciones culturales. ¿Qué creen? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será el inconveniente por el cual perdieron estos elementos? Vamos analizando. ¿Qué será? Porque hay muchas cosas que no se mantienen. Hay cosas que tal vez de los pueblos africanos no son tan evidentes en nuestro territorio. ¿Por qué perdieron también el lenguaje, por ejemplo? ¿Por qué no hablan un idioma propio como los indígenas? ¿Qué pasa con estas personas esclavizadas que llegaron a América desde África? ¿Qué será? ¿Alguna idea? ¿Alguna opinión? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estas personas perdieron su lenguaje? Partamos solo del lenguaje. Vemos que aquí en el Ecuador hay muchas comunidades que tienen todavía, conservan, además de su tradición musical, de comida, además, permanece su lenguaje. ¿Por qué los africanos perdieron el lenguaje? ¿Cuál será la razón? Ideas, opine, de su punto de vista. ¿Cuál será la razón? ¿No? ¿Ninguna idea? Les planteo de otra forma. ¿Creen ustedes que de África se traía de una misma comunidad a las personas esclavizadas? ¿Todos los africanos tenían un mismo lenguaje? Evidentemente, como en nuestro territorio y las comunidades que vemos, cada persona, cada grupo, cada tribu en África tenía un lenguaje, una costumbre diferente. Por lo tanto, en el proceso de la esclavitud y la introducción de personas esclavizadas se generaban por estas grandes compañías que vimos la clase anterior. Estas grandes compañías compraban a las personas esclavizadas que tenían que bordear todo el territorio y que se iban integrando de una tribu u otra. Por lo tanto, muchas de las personas esclavizadas dentro de las mismas conformaciones que llegaron a América ni siquiera hablaban el mismo idioma, no tenían las mismas costumbres. Muchas de las personas esclavizadas eran de diferentes partes de África, por lo que la cultura como tal y por la razón por la cual estas personas no hablan ya sus idiomas autóctonos, es porque tampoco ellos realmente saben de dónde provienen, de qué tribu provienen. Tuvieron que generar un sistema de implementación de la cultura posteriormente para que se pueda decir que realmente hay una cultura africana. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es un poco compleja la consideración de los africanos en América. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Me pone esa X, Andrés, porque no tiene dudas o porque ya se cansó de la clase? No, porque no tengo preguntas. No, tranquilo. Pregunto nomás, porque veo una X y es todo mal. No, ok. Entonces, en esta consideración es importante entender los elementos culturales africanos que se van introduciendo, porque han necesitado de un proceso complejo y por eso es que el idioma no se ha mantenido. Muchos de las personas esclavizadas, muchas de ellas que se han introducido a América, ni siquiera recordaban a qué tribu pertenecían. Muchas de ellas se criaban en la esclavitud, por lo tanto, se perdieron algunos elementos. Vamos con estos elementos y contextualizando esta idea. Elementos culturales africanos.
La historia del mestizaje también está relacionada con lo afrodescendiente y con los elementos que estos aportan a las múltiples manifestaciones culturales y sobre todo artísticas. La historia de los afros, como les decía, es sumamente compleja. Los africanos en América, en Latinoamérica, por si acaso. Las dinámicas sociales en las que se insertaron varían de país a país debido a los trabajos que realizaban siglos atrás. Las zonas en las que se asentaron y su presencia frente a otras poblaciones también varía. Primera consideración compleja. Como les digo, depende mucho de dónde se asentaron, depende mucho de esta perspectiva para comprender su situación. Aún así, durante el siglo XIX, se dio el proceso de abolición de la esclavitud. Es decir, se eliminó. Abolición es... ¿Puedo apagar un rato la cámara? Claro. De la esclavitud. Pero aún así, la discriminación a los afrodescendientes permanece hasta la actualidad. Hemos venido nosotros tratando de romper esta perspectiva. Un claro ejemplo ha sido la negación de su aporte a la cultura continental, el cual ha ido desde la música hasta las tradiciones religiosas. Sobre todo la música. Creo que en la música el arte es lo más evidente del aporte. Bueno, esto en cuanto a un hecho histórico, durante el siglo XIX se elimina la esclavitud, pero no se logra en el hecho propio. Vemos que entonces la conformación de los africanos en Latinoamérica es una conformación sumamente compleja. Y esta complejidad, esta dificultad, se da por la situación de la dinámica social. Muchos de estos grupos estuvieron ligados a varios trabajos en la realidad. Es necesario entender que la influencia cultural africana se dio en el contexto colonial, en el cual miles de personas fueron traídas a América para ser esclavizadas. Recordemos por qué razón se les trajo a las personas esclavizadas. Con esta pregunta nosotros cerrábamos la clase anterior. ¿Qué pusieron? ¿Por qué razón se priorizó a personas africanas y no a indígenas? ¿Cuáles fueron los factores? Tenían un sistema inmune más fuerte. Tenían un sistema inmune más fuerte, lo que significa que la llegada de los españoles mermó una cantidad considerable de indígenas por las enfermedades introducidas por estos. Enfermedades a las cuales ya estaban adaptados los africanos. ¿Qué otra consideración por la cual se introdujo a personas esclavizadas? ¿Otro factor? Que eran más resistentes a climas extremos que sean cálidos o fríos. Más adaptables a los climas donde se daban las plantaciones, sobre todo de caña, de azúcar, tabaco y algodón. ¿Sí? Muy bien. Esos dos elementos son sumamente importantes de recalcar. ¿Y por qué tomamos en cuenta? Porque los elementos culturales de los africanos en Latinoamérica se dan desde la época colonial. Por lo tanto, es indudable su participación en la conformación de la cultura latinoamericana, aun cuando se ha querido negar esta perspectiva. Ellos mismos, los africanos, fueron generando todo este proceso. Sus descendientes iniciaron un proceso en el cual cambiaron y reinterpretaron la cultura de sus antepasados y la
vincularon con la cultura mestiza, blanca e indígena. Este es el proceso por el cual muchas cosas se han perdido. En esta compleja dinámica social se da una consideración importante por la cual tenemos elementos particulares de la cultura afro en nuestros territorios. Y es principalmente porque los descendientes de estos grupos principalmente reinterpretaron y cambiaron la cultura de sus antepasados. Reinterpretaron, esta es una palabra clave para entender esta perspectiva. La cultura, obviamente esta cultura africana, propia, la de sus antepasados. Esa cultura se reinterpretó porque había muchos elementos que no se sabía exactamente de dónde provenían. No sabíamos de qué parte del territorio africano venían estos elementos. Hay muchas cosas que se mezclaron, que en la búsqueda, sobre todo de los descendientes de las personas que fueron en alguna vez esclavizadas, querían entender. Todos los seres humanos queremos saber de dónde provenimos, cuáles son nuestros antepasados, cuál es nuestro legado, quiénes están dentro de nuestra línea familiar, dentro de nuestro árbol genealógico, perdón. Dentro de esta consideración, por lo tanto, siempre todos los humanos queremos eso. Y en esta dinámica, los descendientes de las personas esclavizadas querían lo mismo, entender de dónde provenían, de qué parte. Pero como las personas esclavizadas se toman de diferentes lugares y se generan en estas compañías de las mismas cuales en la colonia se fueron generando estos grupos de personas esclavizadas, realmente era difícil seguir toda la pista y llegar a la tribu originaria, por lo cual los descendientes tenían que reinterpretar la cultura de sus antepasados. No podían implementarla tal cual porque no sabían cuál era. No era como en el caso de los indígenas, que tenían el legado de saber por lo menos cuáles eran directamente sus antepasados y saber que los grandes conquistadores, los incas, habían dominado una gran cantidad de territorio. Aún así, para los africanos era más complejo. No digo que para los indígenas no, porque muchas cosas se perdieron, muchas de las comunidades eran reemplazadas de un lugar a otro en el mismo proceso de los indígenas, pero había un legado. Y el lenguaje es uno de los grandes legados que se mantiene. En cambio, en las comunidades afro en América, muchas cosas se perdieron. Y de ahí que la reinterpretación sea el elemento más importante a tomar en cuenta. La posibilidad de que hoy en día se pueda hablar de aportes en América Latina de la comunidad afro es porque desde que fueron personas esclavizadas hasta que figuraron como personas libres y luego como ciudadanos, estuvieron vinculados a la vida cotidiana. Esto es un elemento importante. ¿Por qué aportaron? Porque estuvieron ligados a todos los procesos en la vida cotidiana de la época colonial. Tomando en cuenta, entonces, los afros realmente estuvieron ligados a la vida cotidiana. Recuerden que decíamos que las personas esclavizadas no solo se encargaban de los procesos de las plantaciones, sino que había un proceso de esclavitud en las plantaciones, en la hacienda, una esclavitud en hacienda y una esclavitud en la ciudad, en la urbe, por lo que pertenecían a la vida cotidiana también. Dentro de la vida cotidiana de los diferentes territorios ejercieron trabajos como jornaleros, artesanos, nodrizas o sirvientas.
lo que significa que estuvieron muy ligados al proceso de la conformación propia de las ciudades en nuestro territorio. Eso es muy importante. Eso significa, o eso da la pauta de que hoy podamos hablar de aportes de la comunidad afro gracias a que estuvieron vinculados a la vida cotidiana. No solo en el proceso de la esclavitud, sino también cuando fueron ya liberados y cuando fueron considerados ciudadanos. Los aportes de estas comunidades gracias a que pertenecían a la vida cotidiana. Bien, vamos a ir puntualizando otros elementos. En cuanto a la perspectiva o a los elementos culturales que han legado mayormente las personas africanas o los afros en América, es la música. La influencia del afro es abundante y notoria, pero sobre todo ha sido popular a partir del siglo XX. Este es el caso de la guajira, el danzón, el mambo, el merengue de República Dominicana, la bomba, el landó, entre otros géneros que instauran a Colombia, Venezuela, Brasil, Panamá. Generalmente están acompañados por bailes y son muy característicos en esta perspectiva de la influencia afro. Por lo tanto, los afros han influido o han generado influencia en elementos culturales como la música. Además de la música, la danza, en el baile, vemos claramente la influencia en la cumbia de los afros, que tiene una gran asidero en las raíces afro que han sido difundidas en el Caribe, Venezuela, Colombia. Por otro lado, casos como específico del capoeira, que han tomado un impulso en estos últimos años, tiene un asidero en el movimiento y la música afro. Otro notable aporte de la cultura afro en América ha sido la introducción de la marimba. La marimba no es un elemento propiamente africano, es una reinterpretación de elementos que se pueden encontrar en África. Entonces se identifica una herencia africana en este instrumento. Hay cambios notorios. De esta manera, las costumbres y las culturas afro se han acoplado al nuevo contexto americano. Ahí la marimba es una reinterpretación con elementos propios de África implementados tras del mestizaje en América. Es uno de los grandes aportes también como instrumento musical y como perspectiva de los afros. En cuanto a lo religioso, la santería es un ejemplo de cómo la creencia católica se fundió con las creencias religiosas africanas. En esta práctica hay claros nexos entre dioses que se veneran y los santos católicos. Esta santería, aunque obviamente es propia de las culturas africanas y toda esta perspectiva así llamada pagana por la religión, si vemos viene la misma palabra o la misma perspectiva de los santos o las perspectivas de cada uno de los santos. La religión católica plantea esta perspectiva de los santos. Y esto es la conformación de tanto lo afro más la religión católica. Aun cuando ellos sean críticos de la así llamada santería, la perspectiva de la religión católica en cuanto a los santos, para cada uno de sus milagros, está planteada desde la conformación de la relación de lo afro con esta cultura o esta perspectiva.
Bien, vamos como trabajo, vamos a realizar lo siguiente. En cuanto a la música, vamos a plantear lo siguiente. Influencia en la música y el baile de lo afro. Vamos a buscar 3 elementos y vamos a plantear el género al que pertenece y el país de origen. Ejemplo. La bomba, país de origen, Ecuador. Influencia en la música, obviamente, influencia afro en la música y el baile. Ponen 3 ejemplos, excepto este, por Dios, excepto el ejemplo que estoy poniendo aquí, otros. Género bomba, país de origen el Ecuador. Ponen 3 ustedes. ¿Y de dónde proviene? ¿Alguna duda, inquietud, preguntas? ¿Claro lo que hay que hacer? Sencillo. Y lo subimos a Educay. Por favor, hagan este esquema, ¿sí? Género, país de origen, ponen 3 y listo. Bien, chicos, con eso vamos a cerrar esta clase. Tomo lista y nos vamos.